Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la lista. Atentos toda la lista. ¿Qué tal el partido de Argentina? Buenas o no. Sí, potente. Fuerte es el partido, que bueno. Y a mí me tocó justo irme a comprar a las 12. Me hubieran visto. Correteando por ahí rápido para subir. Bueno, atención a la lista. A ver, o Daniela. Buenas tardes, Licen presente. Buenas tardes, mija. Alban Jennifer. Buenas tardes, dicen presente. Buenas tardes, Ana Luisa Andrea. Buenas tardes, dicen presente. Buenas tardes. Arrévalo Evelyn. Presente, dicen buenas tardes. Buenas tardes. Enerexi. Presente, Alicia. Selena Lisbeth. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Adriana Marisol. Presente, Licen, buenas tardes. Mayuri Lisset. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Brittany. Presente, Lisa, buenas tardes. Yasmire. Yasmin Ley. Brittany, Yasmire. nada más dígame. Déjeme pronunciar. Yasmir Ley. Así es, ¿no? Sí, es Yasmin Ley. Ajá, Mir, porque tiene la R. Coronel Kelvin. Carlín. Presente, Lisen, buenas tardes. Buenas tardes. Domínguez Cristian. Presente, Licen. Spin Heidi. Estrella Yomaira. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién dijo presente? Spin Heidi. Estrella, Lice. Ah, ya. Spin faltó, ¿no? Sí, Licen. Aquí estoy, Fernández, Licen. señorita Spin. ¿Pero y por qué no me dijo presente, Lorena? Fernández Sí le Brian. dije, Licen. No que tengo mal Presente, internet. dice. Fialios Evelyn. Presente, Lisa. Ganglay Dayana. Presente, Lisa. García Gloria. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Gómez Arelis. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Alex Rolando. Presente, Licen, buenas tardes. Yo ya le ponía falta, Alex. Guamanquispe María Fernanda. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Guski es retirada. Lara Stalin. Alejandro. Presente, Lisen, buenas tardes. Buenas tardes. Yumi Taxi Blanca Maribel. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Manobanda Daisy Abigail. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Molina Francesca Naí. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Pacheco Mayerlin Josabet. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes. Patín Widinson. Presente, Alison, buenas tardes. Buenas tardes. Pilco Yamilet. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Punina Dayana. Presente, Lisa. Seiba Gilson. Presente, Lisen, buenas tardes. Buenas tardes. Tuapanta Mary. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Urbano Stephanie. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Vargas Yuleidi. Basket Jessica. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Yambombo Nayeli. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Janes Bexi. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Y Yumbe Luis David. Presente, Alison, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, déjeme marcar mi asistencia, nada más ya. Listo.
Ahora sí estamos listos para escucharles ahora a ustedes. ¿Ya? ¿Cuántos grupos somos? 7. Ya. Híjole, ya no escribí aquí. Básica. Básica B, somos 7 grupos. Vamos del grupo. Vamos con el grupo 5. Ya. Grupo 5, por favor. Ya le comparto pantalla. Ya, y por favor levanten las manos los integrantes del grupo. Ahí están. A ver, ¿cuáles son? Ujú. Yo elijo quién expone. No, Liz. ¿Ya tienen definido quién? No, Lisa, usted dijo que iba a escoger a quién es man. Ah, ya, entonces todos están preparados. Entonces vamos con Cristian Domínguez. El grupo 5 lo va a defender Cristian Domínguez. Bien, Liz. Ya. Bueno, ya licenciado, buenos días, buenas tardes, digo. Hoy vamos a exponer sobre qué son los estereotipos en el aula. Es, los estereotipos en el aula son básicamente cuando profesores juzgan a alguien por etiquetar en un lugar de ver cómo es realmente. Hay diversos ejemplos, como son eh, los inquietos siempre son los malos. También los niños o niñas todavía creen que los hombres son mejores que las niñas. Eh, el favori- el favoritismo. Si alguien saca buena nota al principio, el profe le tiene fe ciega, pero si alguien viene de un barrio humilde o se dificulta un poco, hay profesores que mejor ni se esfuerzan en explicarle porque piensa que no le va a alcanzar. Al final, el problema es que el alumno se termina creyendo esa etiqueta. Si todos dicen que eres el rebelde o el que no sabe, terminan portándose como tal. Un buen profesor es aquel que trata a todos igual, sin prejuicios y le da a cada uno la oportunidad de mostrar lo que vale. En conclusión, los estereotipos en el aula pueden convertirse en una barrera para el aprendizaje y la convivencia. Identificarlos y combatirlos favorece un entorno educativo más inclusivo donde todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Eso es todo, Alicia. Gracias. Ya. Gracias, grupo 5. Grupo 2. Grupo Ya le 2. comparto pantalla, Lisa. A ver, aquí vamos con Dayana Punina. Que exponga Dayana. Y solo están 2 personas del grupo. Solo tengo 2 manitos levantadas. Ah, ya tengo 3. Tengo de Brian, tengo de Nerexi, de Ale Guamán. ¿Y los demás del grupo no están?
La compañera está compartiendo la pantalla, Sí, Lisa, por Lisa, eso ya está no puede compartiendo entrar. pantalla. Ya estaríamos 4, faltaría alguien. ¿Quién está compartiendo, Dayana? No, Lisa Fernanda. Ya, entonces, ¿y Dayana? No está. No, Lisa, porque no Claro. habla. Ujú. Ahora nos toca colocarle 0 a Dayana. Sí, dice, lo que pasa es que se me fue el internet. Mm. A ver, Dayana, levante su mano porque ya le hacíamos falta acá. Ya le estaba yo colocando 0. No, dicen, ya ahorita expongo. Ya. Sí me escucha. Sí, sí lo escucho. Sino que se me Ya. perdió mi borrador. Ah, no, es que no sé qué pasó, se me fue el internet. Ya, a ver. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a exponer o hablar sobre el sistema efectivo desde la pedagogía conceptual. El sistema efectivo se relaciona con las emociones, los sentimientos, las actitudes y los valores de las personas. Este sistema es fundamental porque incluye en la manera en la que aprendemos y nos relacionamos con los demás. Cuando un estudiante se siente motivado, seguro y valorado, participa más en clases, aprende más y de una mejor manera. Por eso la educación no solo busca transmitir conocimientos, sino también formar personas con valores, empatía y una buena convivencia. En conclusión, el sistema afectivo contribuye al desarrollo integral del estudiante, fortaleciendo tanto el crecimiento personal como el aprendizaje. Gracias. El sistema efectivo, me expusieron ustedes. Sí, dicen. Pero todas las presentaciones estamos hablando de los estereotipos. No, no, dicen, espérenme, es que me confundí con lo de bases No. pedagógicas. Voy a exponer de nuevo. A ver, les hago una pregunta a todos los integrantes del grupo. ¿Sí? Estamos dentro de un salón clase y vamos a tomar un examen, ¿no es cierto? Es un examen de matemáticas del cual vamos a tomar a un grupo de estudiantes, pero antes de empezar yo les digo y les menciono, históricamente las mujeres son malas para matemáticas, les va a ir pésimamente mal en esta prueba. ¿Qué concepto creerían ustedes que estoy usando? ¿Una amenaza de estereotipo? ¿Una teoría de la atribución? ¿O un prejuicio a los estudiantes? ¿O un efecto de negatividad ante las mujeres? Un efecto de negatividad de las mujeres. Verán, yo les entro y les digo, vamos a tomar la prueba de matemáticas. Los estereotipos siempre hablan que las matemáticas para las mujeres, mejor dicho, para las matemáticas somos muy malas, y los hombres como que siempre eran muy buenos para las matemáticas. Entonces, si yo entro y les digo, vamos a tomar examen de matemáticas, pero a las mujeres les va a ir totalmente mal, porque todas las mujeres son malas, malísimas para las matemáticas, a los hombres les va a ir perfecto. ¿Qué uso? Una amenaza de estereotipo, una teoría de atribución que yo tengo como autoridad, un prejuicio institucional a los alumnos o un efecto de negatividad ante las mujeres. ¿Qué uso? Un estereotipo. Una amenaza de Una amenaza de estereotipo. estereotipo. Si utilizo una amenaza de estereotipo, ocurre cuando yo implanto miedo a los alumnos al confirmar que las mujeres son malas para las matemáticas. Es algo negativo que estoy haciendo a un grupo de mujeres que genera un ambiente cognitivo negativo, que reduce el desempeño real, porque ya estoy haciendo un estereotipo diciendo que todas las mujeres somos malas para las matemáticas, pues no. ¿Sí? Entonces es un estereotipo, listo, una amenaza de estereotipo. Gracias, grupo número
2. No se confundan para la próxima. Vamos con el grupo 4. Ya le hice, ya le compartí la pantalla. ¿Pero quién va a exponer? ¿Qué hace en la mano, mija? Ya ahí veo yo. A ver, déjenme ver. Tomen en cuenta. A ver, estamos Viviana. Está Abigail. Está Mary. Jennifer Albán. Ya. Entonces vamos a hacerle exponer. Le vamos a Lisen, escuchar a yo la también Vicky. estoy. Espere, Lisen, yo también estoy, pero espere. Se me trabó y ya le alzo la mano. O le hacemos exponer a la Francesca para que duplique su nota. Ya, Francesca. Ya, Liz. Ya. La Ya Francesca empiezo. tiene que salvar el Ya ciclo. le comparto la pantalla. Es que no jugó, pues ¿cómo va a salvar el ciclo? Esa Claro, si Francesca. jugaba ahí, salvaba el ciclo. Pero usted dijo, quédese con los hombres. Yo me quedé. No. Esta Francesca ha sabido jugar y ¿qué tal? No, le dicen es que yo no, o sea, antes en el colegio sí jugaba y de ahí ya me operé de los pies, entonces tenía miedo. Cuidado, se me confundan, ¿Sí verán que se ve? estamos en educación básica. Sí. Ya. Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañeros. El día de hoy hablaré sobre los estereotipos en el aula. Los estereotipos son ideas o creencias que se tienen sobre las personas por su género, cultura o condición económica, capacidades sin conocerlas realmente. Algunos ejemplos son pensar que los niños en matemáticas son mejores, creer que los estudiantes de bajos recursos aprenden menos, asumir estos prejuicios eh, eh, generan discriminación y limitan las oportunidades de nosotros, futuros docentes. Debemos promover el respeto, la inclusión y la igualdad. Valorar las habilidades y el cómo utilizar lenguaje, reconocer las diversidades, culturas y enseñar a nuestros alumnos a educación libre de estereotipos y contribuye a formar personas más empáticas, seguras, diversas. Muchas gracias. Denme un ejemplo de estereotipos dentro del aula. De las personas integrantes del grupo 4, responda la que desee. Deme un ejemplo de estereotipos dentro del aula. Podría ser que las niñas, no, a ver, podría ser que los que viven en las zonas rurales aprenden un poco lento porque es baja las expectativas de los docentes y hace que el estudiante pierda confianza. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Aquí expuso Francesca. Listo. Vamos con el grupo 7. A ver, grupo 7.
Vamos a escucharle a Widinson. Widinson Patín. Ya, Lisa. Ya. Bueno, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a exponer los estereotipos. Los estereotipos son ideas, creencias o generalizaciones que se sienten sobre un grupo de personas, atribuyéndoles determinadas características sin considerar las diferencias individuales. Estas creencias pueden estar relacionadas con el género, la edad, la cultura, la etnia, la condición económica, la discapacidad, la religión o el rendimiento académico. Por ejemplo, pensar que todas las mujeres son malas para los deportes. Creer que todos los hombres no expresan sus emociones. Decir que todos los adolescentes son irresponsables. Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pero ambos pueden ser perjudiciales porque llevan a juzgar a las personas sin conocerlas realmente. Esto puede provocar discriminación, prejuicios y trato injusto. Estereotipos en el aula. Los estereotipos dentro del aula son creencias, ideas o expectativas generalizadas que docentes, estudiantes o incluso las familias pueden tener sobre determinadas personas o grupos. Estas creencias suelen basarse en características como el género, la edad, la apariencia física, el origen cultural, la situación económica, la discapacidad o el rendimiento académico. En el contexto educativo, los estereotipos pueden hacer que se juzguen a estudiantes antes de conocer realmente sus capacidades, intereses o necesidades. Por ejemplo, pensar que las niñas tienen menos habilidades para las ciencias, que los estudiantes de zonas rurales aprenden más lentamente o que los alumnos con dificultades académicas no pueden destacar en otras áreas. Además, los estereotipos pueden generar inclusión, discriminación y desigualdad dentro del aula. Cuando un estudiante es etiquetado de determinada manera, puede sentirse limitado o desmotivado, lo que repercute en su rendimiento académico y en sus relaciones con los demás. Tipos de, tipos de estereotipos dentro del aula. Estereotipos de género son creencias relacionadas con lo que se supuestamente pueden o deben hacer hombres y mujeres. Ejemplos. Pensar que los niños son mejores en matemáticas y ciencias. Creer que las niñas son más responsables o mejores en lengua y literatura. Estereotipos culturales o étnicos. Se basan en el origen cultural, la nacionalidad o la etnia de los estudiantes. Ejemplos. Suponer que un estudiante extranjero tendrá dificultades para aprender, creer que ciertos grupos culturales tienen mayor o menor capacidad académica. Estereotipos socioeconómicos se relacionan con la situación económica de las familias. Ejemplos, pensar que los estudiantes de familias con bajos recursos tienen menor rendimiento escolar. Creer que quienes provienen de familias con mayor ingreso siempre tendrán mejores resultados. Estereotipos sobre el rendimiento académico. Consiste en etiquetar a los estudiantes según sus calificaciones de ejemplos. Considerar que un estudiante con bajas notas es poco inteligente. Pensar que un estudiante con altas calificaciones siempre tendrá éxito. Estereotipos sobre la apariencia física. Se forman a partir de características físicas de los estudiantes. Ejemplos. Creer que los estudiantes atractivos son más populares o capaces. Juzgar a un estudiante por su forma de vestir o apariencia. Estereotipos relacionados con la discapacidad. Surgen cuando se subestiman las capacidades de un estudiante con necesidades educativas. Ejemplos. Pensar que un estudiante con discapacidad no puede alcanzar los mismos objetivos de aprendizaje. Creer que siempre necesita ayuda para realizar cualquier actividad. Estrategias para evitar los estereotipos dentro del aula. Utilizar un lenguaje exclusivo y respetuoso. Promover el trabajo colaborativo entre estudiantes diversos. Valorar las diferencias como una oportunidad de aprendizaje. Reflexionar sobre los propios prejuicios y prácticas docentes.
Presentar ejemplos de materiales que representan la diversidad cultural, social y de género. Fomentar un ambiente de respeto, empatía e inclusión. En conclusión, los estereotipos dentro del aula son ideas presensivas que llevan a clasificar o juzgar a los estudiantes, sin conocer realmente sus capacidades, intereses y características individuales. Gracias, dicen. Gracias, Whittinson. Vamos a escucharle al grupo 3. A ver, en el grupo 3 le tengo a Yomair Estrella. Le tengo a Yo no Blanca soy. Taxi. Grupo 3, ¿quién es? ¿No hay grupo 3? Tengo a Abigail y Blanca Yumitaxi. Son las dos nada más. No, Licen, todavía falta la otra compañera. Son dos más. ¿Quién más son? Que no son la mano, están solo Blanca Yumitaxi, Abigail, ya. Dayana Ganglay y Estefanía Urbano. Stephanie nos va a ayudar con la exposición. Ya le comparto en pantalla. Buenas tardes, licenciada y compañeros. El día de hoy, mi nombre es Stephanie Urbano, representante del grupo número 3. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que muchísimo pasa en las escuelas, pero del que casi no se habla, como son los estereotipos dentro del aula. El día de hoy les voy a explicar estas ideas que afectan de verdad a los alumnos en su día a día. La pregunta es, ¿qué son los estereotipos dentro del aula? Para empezar, son etiquetas o ideas fijas que nos hacemos de alguien antes de conocerle. En el salón de clases es cuando un profesor o los mismos compañeros asumen cómo va a portarse un alumno, si va a ser inteligente o si va a flojear, solo por cosas como si es niña o niño. Esto es donde viene, si es que viene de su familia o si tiene dinero o no. Lo malo de esto es que le ponemos un freno a los estudiantes y hacemos que el ambiente sea desigual. También tenemos los tipos de estereotipos. En estos podemos ver los tres más importantes, que son los de género, los sociales o de clase y los culturales o étnicos. En el tipo de género tenemos que es creer que hay materias para niños y otras para niñas. Por ejemplo, el típico pensamiento de que las niñas son mejores para lengua o para hacer cosas bonitas y que los niños son mejores para matemáticas. Eso les hace desde pequeños. Luego tenemos los sociales o los de clase, que es juzgar si un estudiante va a rendir o no dependiendo de la situación de su familia o de su casa. Un ejemplo claro de esto es que si una familia con problemas seguro no va a traer las tareas o no le va a poner ganas. Eso es un prejuicio total. Y por último tenemos las culturas, los culturales o étnicos, que son los prejuicios por el color de piel, el acento o el país de donde viene el alumno. Por ejemplo, asumir por qué un niño es extranjero o viene de una comunidad indígena le va a costar más entender la clase o le va a retrasar al resto. También tenemos las consecuencias, como podemos observar en las imágenes de la diapositiva. eh, Estas etiquetas traen problemas muy graves en la vida real. Como primer punto tenemos que la imagen nos muestra la baja autoestima. Si a un niño le repites todo el tiempo una etiqueta negativa, se la termina creyendo, se deprime y se siente que no sirve para nada. Como segunda imagen tenemos que representa la profecía autocumplida. Esto pasa cuando el profesor espera del alumno y influye tanto que se vuelve la realidad.
Por ejemplo, si un profesor ya se mentalizó que un alumno es vago o el problemático de forma inconsciente, le va a tener menos paciencia y casi ni le va a prestar atención. Al final el niño se desmotiva, deja de estudiar y termina perdiendo el año, cumpliendo exactamente lo que el profesor pensó al principio. Y como tercera imagen tenemos la limitación vocacional. Básicamente es lo que le cambia el futuro. Si a una niña desde pequeña se le hace creer que la ciencia, la tecnología o la ingeniería es cosa de hombres, cuando crezca ni de chiste va a querer elegir esa carrera porque siente que no es su lugar. Como conclusión, para cerrar esta exposición, lo más importante es que estas etiquetas no son tonterías, de verdad dañan el desarrollo y el futuro de los estudiantes. Nosotros como futuros docentes tenemos la tarea de romper con esos prejuicios y lograr que el aula se vuelva un lugar seguro donde todos tengan las mismas oportunidades y donde ningún niño se sienta menos por una etiqueta. Gracias por su atención. Muy bien, Stephanie, le felicito. Grupo 6. Yo, Al grupo 6 levanta la mano a los integrantes, ¿no? Entonces en este grupo 6 tengo a Blanca Yumitaxi, Adriana Caiza, Yamilet Pilco, Carlín Coronel y Lorena Espín y Evelyn Fialius. Alexandra Arevalo también tengo aquí. Entonces tengo a Adriana Caiza, Yamilet Pilco, Carlín Coronel, Lorena Espín y Evelyn Fiallos. Vamos a escucharle a Evelyn. yo le comparto la... Ya, vamos a escucharle a Evelyn. Ya. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Bueno, a nosotros nos ha tocado exponer los estereotipos dentro del aula. ¿Qué nos dice? Los estereotipos son ideas o creencias que hacemos sobre una persona sin conocerla realmente. En la escuela pueden aparecer por el género, la edad, la cultura, la condición económica o el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Qué nos quiere decir en ejemplo? Pensar que los niños son mejores en matemáticas que las niñas, son más responsables, o creer que un estudiante con bajas calificaciones nunca va a mejorar. También juzgar a alguien por su origen o por tener menos recursos económicos. Los estereotipos pueden causar varios problemas. Afectan la autoestima y la motivación, que los estudiantes pueden bajar su rendimiento académico, provocar discriminación y exclusión, e impedir que desarrollen todo su potencial. Además, hace que continúen con los prejuicios y las desigualdades. Para evitar estos estereotipos es importante tratar a todos con respeto, igualdad o usar un lenguaje exclusivo. Valorar las diferencias de cada persona, fomentar el trabajo de equipo y crear un ambiente donde todos se sientan aceptados y puedan participar. Y como en conclusión, considero que todos los estereotipos es una barrera para el aprendizaje y la buena convivencia. Si los evitamos, logramos una aula más exclusiva donde todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender, participar y desarrollar sus capacidades. Muchas gracias por su atención. Gracias, Evelyn. Bueno, el día de hoy todos hemos conversado sobre los estereotipos y nos damos cuenta que los estereotipos son conductas, son actitudes, aptitudes con P, que la sociedad o los seres humanos esperan de algunos individuos en colectivo o en individual, ¿sí? Así que los estereotipos en la escuela es como que algo habitual, ¿no? Ya se ha hecho como que fuera algo normal, se ha normalizado en todo el mundo, aunque pueden presentarse diferentes formas de estereotipos. Ustedes han hablado sobre los estereotipos de tipo social, cultural, religioso y entre otros. Entonces, los estereotipos
¿Cómo se generan en el aula? En el aula ustedes han manifestado que los estereotipos vienen arraigados hacia una persona desde el entorno familiar, ya que cuando somos niños o bebés comenzamos a absorber las ideas o las afirmaciones de nuestro entorno, es decir, de nuestros padres. Licen, Entonces, mande. mil disculpas. Faltamos nosotros. Ah, ¿en serio? Sí, somos el grupo 1. Ay, verdad, el grupo uno, perdónenme la vida. A ver, grupo uno, les escucho. Ya le comparto pantalla, Liz. Ya, Dayana está en la sala de espera. A ver, del grupo uno le tengo a Bexi. Vamos a escucharle a Bexi Llanes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El tema de hoy en el que voy a explicar es ejemplos de estereotipos dentro del aula. Primero, debemos saber que los estereotipos son ideas o creencias que generalizan a las personas sin conocerlas realmente en la aula. Estos pueden afectar la convivencia, el aprendizaje y la igualdad de oportunidades. Como primer estereotipo tenemos el estereotipo de género. Este estereotipo consiste en pensar que los niños son mejores en matemáticas y ciencias, mientras que las niñas son mejores en lenguaje o arte. Ejemplo, si en una clase se piensa que los niños resuelven más rápido un problema matemático solo por ser hombres, se está aplicando un estereotipo de género. Como segundo estereotipo tenemos por rendimiento académico. Aquí se etiqueta que los estudiantes según sus calificaciones. Por ejemplo, podemos decir que un estudiante siempre obtiene buenas notas y es el más inteligente, o llamar flojo a alguien que ha de haber sacado una mala calificación. En tercer lugar tenemos estereotipos por apariencia física. Se presentan cuando se juzgan a una persona por su acento físico, su peso o su estatura, o su forma de vestir. Por ejemplo, pensar que un estudiante siempre vaya arreglada no sea superficial o que solo se preocupa por su imagen. En cuarto lugar tenemos el estereotipo por nivel socioeconómico. Consiste en creer que la situación económica determina la inteligencia o capacidad de una persona. Por ejemplo, pensar que un estudiante con más recursos económicos tendrá mejores resultados académicos que sus compañeros. Como quinto estereotipo tenemos culturales o étnicos. Son suposiciones que se hacen sobre una persona por su origen, por venir de una región o por tener un acento diferente. Como sexto estereotipo tenemos por discapacidad. Ocurre cuando piensan que una persona determinan actividades, por ejemplo, no incluir a un compañero con discapacidad en un trabajo grupal porque cree que no podría colaborar. Como último estereotipo tenemos por personalidad. Se presentan cuando se juzgan a una persona por su forma de ser. Por ejemplo, pensar que un estudiante tímido no sabe las respuestas porque casi nunca participa en clase o creer que un estudiante extrovertido siempre será un líder. Bueno, en conclusión, nos da a conocer que los estereotipos dentro de un aula generan perjuicios que pueden afectar el aprendizaje, el autoestima, la convivencia entre los estudiantes. Por ello es fundamental que nosotros promovamos el respeto, la inclusión, la igualdad, las oportunidades, valorando las capacidades, las características individuales de cada persona, sin hacer juicios basados en ideas o preconcebidas. Muchas gracias. Gracias, Bexi. Sí, como les estaba diciendo y como ustedes han manifestado en todas sus exposiciones, los estereotipos son culturales, religiosos, económicos, étnicos y de tipo social. Pero ¿cómo se generan los estereotipos en el aula? Algunos grupos tocaron el tema. El entorno familiar influye muchísimo, ¿sí? Cuando los niños son bebés y comienzan a absorber como una esponjita, comienzan a absorber las ideas y afirmaciones de todo su entorno. Cuando nacen los estereotipos, sin embargo, en el ámbito escolar, se desarrollan y como que se hacen un poco más fuertes los estereotipos en el ámbito escolar. Estos acontecimientos dentro del ámbito escolar o dentro del salón clase son como que naturales. Sí, hemos naturalizado los seres humanos a los estereotipos. Mientras que
vemos que no nos pueden identificar los estereotipos, pero sin embargo, dentro del salón clase se generan los estereotipos. Estos afirman que dependen de que los estudiantes perciban a los demás e incluso a sí mismos, basándose en creencias que han venido trayendo o han absorbido de su entorno familiar y social. También los estereotipos se puede absorber y extraer de la comunicación, de los medios de comunicación. También se puede extraer de la escuela y también en la escuela se crean nuevos estereotipos. Los estereotipos en la escuela tratan de equilibrar por medio de la coeducación infantil. Se trata de, así como que de equilibrar, que ya no se comente o se aplique esto de los estereotipos y se intenta fomentar el respeto y la tolerancia entre hombres y mujeres. Porque se puede decir que los estereotipos de género son los que más están, ¿verdad? Podemos hablar sobre los ejemplos de estereotipos que se dan en la escuela. Se conoce varios ejemplos de los estereotipos comunes dentro de un centro educativo. Esto nos permite, conocer estos ejemplos nos va a permitir ayudar a los alumnos en su forma integral, fomentando una convivencia a través de conocer qué estereotipos se pueden dar dentro de una institución educativa. Podemos fomentar una convivencia sana, adecuada para cada uno de nuestros alumnos. Entonces, dentro de los estereotipos de un salón o de una unidad educativa, suelen atribuir a chicos autónomos, inquietos, flacos, gordos, emprendedores, tristes, alegres, dinámicos. Deben, también existen otros estereotipos que suelen atribuir a las mujercitas, a las mujeres, que las mujeres son sensibles, tiernas, trabajadores. Uno de ustedes en un grupo comentaba que son más creativas, ¿no? Más creativas, capaces de realizar diferentes tareas del hogar, ¿sí? Y también las mujeres suelen ser comprensivas y espirituales. Pero los estereotipos en la escuela no solo son de género, también han hablado ustedes sobre estereotipos étnicos, estereotipos sociales y estereotipos también, aunque no han tocado estereotipos de orientación sexual. Entonces, los estereotipos étnicos son los que los estudiantes han emigrado, como hablaban ustedes de los estereotipos del aprendizaje del sector rural y del urbano, también los estereotipos sociales, que los de niños repiten cursos por problemas también. Entonces, la orientación sexual también forma estereotipos de orientación sexual, como que un niño que juega con muñecas ya es gay, o etcétera, ¿sí? Entonces, también hay estereotipos de orientación sexual. Sin embargo, los estereotipos de género dentro de una institución educativa son muy frecuentes, ¿sí? Por eso se puede decir que los estereotipos de género están dentro establecidos, arraigados más dentro de un salón clase o de un centro educativo. En los estereotipos de género dentro del aula, se puede hablar mucho que son más comunes los que más o menos hacen los roles de género marcan diferencias basadas en falsos estereotipos, ¿sí? No porque juega un niño con una muñeca es gay, ¿no? No porque una niña juega con fútbol, eh, ya tiene otra orientación sexual, ¿verdad? Entonces, estos estereotipos no pueden, las acciones que yo haga no puede definirme a mí y me pueden colocar un estereotipo. Entonces, los estereotipos de género en el aula son ideas preconcebidas sobre cómo debe comportarse o ser un niño y una niña, o sea, o las niñas o los niños, simplemente por su sexo. Es decir, que los estereotipos dentro del aula a veces también son colocados por los docentes, porque dicen, a ver, vamos a cargar niños, vamos a traer la colación escolaria, vamos a traer un cartón de leche y un cartón de galletas. No, las niñas no pueden traer esas cajas, que vayan los niños. Ya formamos estereotipos, ¿sí ven? Sin querer, lo hacemos. Es como que ya hemos naturalizado el tema del estereotipo de género, sobre todo dentro del aula. Entonces, no debe uno comportarse y decir niñas y niñas simplemente por su sexo, es decir, según su género,
Decir que los niños son mejores jugadores de fútbol que las niñas, o que los niños son mejores en matemáticas que las niñas, que la lengua y que las niñas son más fáciles para dar clases de lengua que los niños, o que al ser docentes, las mujeres somos mejores docentes que los hombres, ¿sí? Entonces ya vamos formando estereotipos de género. Estos estereotipos de género y van llevándose esto desde las unidades educativas de educación básica hasta la básica media y hasta la básica superior y hasta el bachillerato. Entonces vemos estereotipos que van formando, vamos formando las personas y vamos naturalizando. Entonces también hemos hablado que para romper todos estos estereotipos dentro del centro educativo, dentro de la unidad educativa, tenemos que tomar en cuenta que debemos fomentar las relaciones de confianza. Confianza individual para romper los estereotipos sexistas y de una forma amplia. Tener la capacidad de elección y la aceptación de nuevas amistades. Promover los valores en los niños, en los jóvenes, puede ir más allá de los estereotipos y así se permite desarrollar una identidad más libre e independiente, ¿sí? Incluir también en el estudio, identificar y analizar la discriminación sexista a lo largo de la historia, nos permite identificarle en la actualidad como una violencia contra las mujeres, la discriminación laboral y la homofobia a las mujeres. Porque si juego fútbol, entonces no soy mujer. Porque soy mujer, soy mal para las matemáticas. Porque soy mujer, no puedo jugar fútbol. Porque soy mujer, no puedo ir a traer la caja. Entonces, tenemos que identificar y analizar esa discriminación sexista que sí existe aún. Y como docentes no podemos como incluirnos nuevamente en ese saco para seguir con los estereotipos que son muy fuertes para las mujeres, tanto hoy también en día como para los hombres. Entonces, los estereotipos en la escuela entre maestros y alumnos, está bien marcada la diferencia. Entre maestros y alumnos hay estereotipos dentro del centro educativo, muy marcados. Que se les puede separar, sí, no, se les puede separar o se les puede unir. Hay estudiantes que al sentirse identificados con sus maestros adquieren alguna de sus características y costumbres que van más allá del aprendizaje académico. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los estereotipos de género? Todos los tipos de clase, estereotipos, poseen grandes consecuencias en nuestra sociedad. Sin embargo, se puede señalar cuáles son las consecuencias de los estereotipos de género. Fomentan el rechazo entre las personas y los grupos. Pueden ser falsos, ¿sí? Y suelen serlo a veces, porque a veces decimos, ese niño juega con muñecas, entonces es gay, la niña juega con la pelota, entonces no es tan feminista. Y a veces no es eso, a veces son estereotipos falsos. Producen la autoeliminación de las capacidades de las personas también, porque a veces dicen, eres hombre, entonces no tienes creatividad, no puedes, y a veces no puede ser verdad, ese hombre, ese niño, ese joven puede ser hasta más cauteloso en los dibujos, en las presentaciones. Entonces, pero al decirle eso tanto, es como que le autoeliminamos su capacidad de creatividad, ¿sí? Entonces también conlleva un mayor riesgo de acoso, violencia y bullying, los estereotipos. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Pueden encarecer graves consecuencias psicológicas, traen grandes consecuencias psicológicas. También implican desigualdad de oportunidades. También originan el racismo a través de los estereotipos de cultura. ¿Sí? También reducen la autoestima a quien lo sufre y promueven los Dice, prejuicios. Mande. disculpe que le interrumpe, pero tenemos un test a las 3:05. Sí, mija, sí, sí, sí. Sí. Sí, justo, entonces ahorita acababa con esto, que los estereotipos fomentan a todo lo que les acabo de decir, al rechazo, a veces son falsos,
producen autoeliminación de capacidades, conllevan al riesgo del acoso, de la violencia, del bullying. Los estereotipos pueden traer grandes consecuencias psicológicas a los alumnos, a los profesores. No crean que por ser profesores no estamos exentos de que nos coloquen con estereotipos, ¿sí? También implica desigualdad de oportunidades, origina el racismo, la autoestima, lo bajan hartísimo la autoestima y sobre todo originan los prejuicios que yo creo que en pleno siglo XXI no deberían existir prejuicios, ¿sí? No deberían existir los prejuicios y los estereotipos es como que ya lo hemos naturalizado y no debería ser así. Entonces espero que les haya gustado esta clase de estereotipos que es muy interesante porque lo ponemos siempre, todo lo que nosotros aprendemos tenemos que aprender a ponerlo en práctica dentro de nuestro salón clase. Espero que estas últimas clases se acuerden muchísimo en su proceso de formación para ser docentes, porque ustedes van a llegar a ser docentes. Y lo importante es que ustedes vayan rompiendo todas estas cosas que estamos viendo, que existen, pero ya no deben existir y no debemos naturalizar los estereotipos como docentes, ¿ok? Ahorita ya estoy hablando con mis alumnos, ya luego se me van a ir a carrera y en pocos años van a ser ya licenciados en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica y van a comprender todo esto y cuando ustedes ya vayan a trabajar, espero que pongan en práctica todo esto porque van a estar al mando de un salón clase en el cual van a compartir todos sus conocimientos, ¿ok? Espero que les sirva todo lo que estamos compartiendo.